Una feliz noche para cada uno. Vamos a la clase número 117. Un Elohim olvidado. Vamos a tener la tefilat para iniciar esta conferencia. Amoroso Abacadoya, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por reunirnos para una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos gozarnos en tu presencia. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohe Yahweh Hamashia. Amén. Amén. Bueno, me vine para un lugar a ver si me coge mejor la señal, que no tenga tantas interrupciones. Espero que con la ayuda del Señor seguir adelante. Bueno, he visto la necesidad, la urgencia de pronto de hablar hoy de el Elohim olvidado. Y ese Elohim olvidado, a pesar de que pasa desapercibido, podemos decir que hoy está siendo atacado. Esa es la doctrina que está siendo atacada por todos lados. Tendría que haber un remanente que exaltase el nombre de Malquisedec, del Ruach HaKodesh, y que lo volviera a colocar en el pedestal, en el lugar que debe. Y eso es lo que necesitamos de pronto mirar hoy en esta conferencia. Y para eso quiero llevarlos al libro de Zacarías. Vamos a ir al libro de Zacarías, Zacarías 4. Y el versículo 14. Dice en Zacarías 4 el verso 14. Y él me dijo: estos son los dos hijos de aceite. Estos son los dos hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. Estos hijos de aceite que están delante del Señor de toda la tierra. Esto empieza antes de que existan los tiempos, antes de que se cree la eternidad pasada. La eternidad pasada fue creada. Entonces, antes de que se cree la eternidad pasada, tenemos nosotros este texto de Zacarías 4:14. Está haciendo referencia a dos hijos de aceite. El aceite es de origen divino. El aceite es un símbolo para el Ruach HaKodesh, para Malquisedec. ¿Sí? Pero también es un símbolo para Yahshua. Pero el aceite se hace más énfasis como símbolo para el Ruach HaKodesh. Sin embargo, aquí tenemos dos hijos de aceite. Interesante. Y en este texto tenemos nosotros la deidad, o lo que comúnmente se denomina como la Trinidad. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Ruach HaKodesh. Entonces tenemos al Padre hablando que tiene... De pronto usted esa terminología no la ha utilizado o ha escuchado muy poco de esa terminología. Dos hijos de aceite. Porque la mayoría de testigos, pero la versión más original habla de mis dos hijos de aceite. Esos dos hijos de aceite que hacen referencia a Yahshua HaMashiach y a Malquisedec. Ellos son los dos hijos de aceite.
Esos dos hijos de aceite son los que están representados por los tubos mayores que se encuentran en la profecía de Zacarías 4. Esos dos hijos de aceite son dos sacerdotes y esos dos hijos de aceite son dos reyes. Esos dos hijos de aceite son dos Elohim, esos dos hijos de aceite son dos intercesores, esos dos hijos de aceite también son dos abogados y son dos consoladores. Esos son dos conquistadores. Oye, interesante. Esos dos hijos de aceite se compenetran y se complementan uno con otro y sin embargo son dos personalidades diferentes, pero tienen los mismos poderes. Dos hijos de aceite. Entonces, para que entendamos nosotros. Ahora, ¿por qué dos hijos de aceite? Porque el Padre los ungió para un ministerio sacerdotal y un ministerio jerárquico. Y a los que se ungen son a reyes, a sacerdotes y a profetas, para que tengamos en cuenta. Entonces significa que estos dos hijos de aceite son profetas, son sacerdotes y son reyes. Estos dos hijos de aceite cumplen toda la clase de jerarquías que hayan. Por eso estos dos hijos de aceite no son cualquier ser humano, son dos seres de origen divino. Dos seres de origen divino. ¿Desde cuándo están? Desde un concilio, desde antes de que se vaya a comenzar creaciones. Y se determinaron rangos jerárquicos como reyes, rangos litúrgicos como sacerdotes, rangos familiares para los tres y que van a trascender de pronto al planeta Tierra cuando sea creado. Entonces mire que ellos no tenían necesidad de eso, pero lo hacen para que nosotros con el tiempo podamos entender y comprender mejor esas partes o esas jerarquías en esas diferentes variantes que hay. Y qué importantísimo que podamos entenderlo y comprenderlo. Entonces dentro de esas jerarquías podemos decir que el Padre en ciertas posiciones es primero, el Hijo es segundo y el Ruach HaKodesh es tercero. Pero si lo hablamos en los rangos de orden familiar, ese es el rango. Primero el Padre, segundo el Hijo y tercero Malquisedec o el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Esos son los rangos en la parte, digamos, familiar. Por eso tenemos en Zacarías 4 que el Padre menciona a dos hijos de aceite, lo cual nos da a entender que Yahshua y Malquisedec son hermanos dentro de un ministerio sumo sacerdotal y jerárquico. Son hermanos. De pronto usted tampoco haya escuchado muchas versiones sobre eso, en que Yahshua HaMashiach y Malquisedec son hermanos. Pues claro, son hermanos porque si el Padre está hablando de que mis dos hijos de aceite, ungió a ellos dos hijos de aceite, pues son hermanos. Mire qué interesante. Pero a pesar de que son hermanos, Malquisedec, en determinado momento, cuando Yahshua HaMashiach toma la naturaleza humana, ahora Malquisedec se convierte en el padre de Yahshua. ¿Y entonces qué pasó con el padre Yahweh? Pues el padre Yahweh sigue siendo el padre dentro de la jerarquía de orden divino. Ahora, dentro de la naturaleza humana, el padre de Yahshua es Malquisedec, porque Yahshua fue engendrado por obra y gracia de Malquisedec o del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Hay que entender y comprender bien esa parte, que pronto también necesitamos ponerla en el orden de transición real. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, tenemos que Malquisedec es el Elohim más olvidado. ¿Cuál es el Elohim que de pronto más resalta? Yahshua HaMashiach. ¿Quién es el que le sigue? El Padre. ¿Y quién es el último ahí? Malquisedec. Oye, qué interesante. Entonces aquí ya cambió. Sí ve que en la jerarquía familiar el primero es el Padre, pero de pronto cuando ya vamos a hablar en esta parte de pronto de exaltación, el más exaltado es Yahshua. Oye, interesante. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras nos mencionan por todos lados a Yahshua HaMashiach como el camino para llegar al Padre.
Bastante interesante eso. Y así podemos mirar la rotación de jerarquías en diferentes lugares. Y vamos a ir de pronto al plan de salvación. El Salvador es, en primer lugar, Yahshua Hamashia. Segundo es Malquisedec y tercero viene a ser el Padre. Y alguien dice, pero ¿cómo puede ser así de esa manera? Claro, porque es que los tres niveles, primero, segundo y tercero, se los rotan los tres. Si vamos a hablar en los niveles de orden litúrgico, el primero es Malquisedec, el segundo es Yahshua y el tercero es el Padre. Por eso en el orden litúrgico tenemos que Yahshua es un sacerdote según el orden de Malquisedec, porque Malquisedec está a la cabeza. Yahshua es el segundo y el Padre está en la tercera posición. Vea que cambian las posiciones como queramos mirarlo nosotros. Si vamos a hablar a nivel de justicia, ¿quién ejecuta la justicia? En esos niveles 1, 2, 3, el primer lugar es para Malquisedec. Malquisedec es el que ejecuta la justicia, el que hace respetar la ley de Yahweh. Oye, el segundo es Yahshua y el tercero es el Padre. Oye, hay un rol de pronto circular, no estático, sino circular entre los tres. Miramos nosotros esta parte. Si vamos a hablar a nivel de juicio, primera parte, entonces tenemos que el juez, en primera parte, es Yahweh Padre. Segundo, Yahshua Hamashia. Y tercero, Malquisedec. Oiga, interesante, esa parte. Pero el Padre también le otorgó la facultad a Yahshua Hamashia para que sea el juez. Entonces, si vemos una variante, entonces tendríamos a Yahshua Hamashia como primero, ¿sí ve? Segundo, Malquisedec y tercero, el Padre. Oiga, ¿cómo cambió cuando el Padre era primero? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se rota. ¿Y por qué se rota eso? Eso se rota para que podamos comprender nosotros que los primeros serán últimos y los últimos primero, porque esas palabras vienen por inspiración de la deidad. Y la deidad se rota eso. Unos son primero y otros son últimos ahí en los tres. Y se lo rotan. El tercero llega a ser primero y el primero llega a ser último. Y se lo rotan. Y parece increíble entonces que en Mateo 20, versículo 16, se nos diga que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Oye, interesante. Pero muchas veces lo veíamos dentro de un punto de vista de pronto más que todo humano. Y no lo pasamos a la parte de orden divino. Y en la parte divina también tiene relevancia. Interesante. Si vamos a ir nosotros al fin del plan de salvación, el octavo milenio, ¿y quién es el que de pronto destruye a los impíos? Entonces muchas personas de pronto se confunden allí, pero déjenme mencionarles eso. El que destruye a los impíos es Malquisedec, segundo es el Yahshua Hamashia y tercero el Padre. Y alguien mira por qué. Porque es que Yahshua hace llover fuego y azufre, y el que ejecuta eso es Malquisedec. Interesante, ¿por qué? Porque Malquisedec es el encargado de hacer respetar la ley y ejecutar la justicia en las personas impías. Ahora, cuando usted va a Daniel 7, el versículo 10, dice que un río de fuego corría delante del Padre. Ese río de fuego que corre ahí delante del Padre está haciendo referencia a Malquisedec. Interesante, o sea, tenemos en Daniel un río de fuego y tenemos en Apocalipsis un lago que arde con fuego y azufre. Me parece bastante interesante que cada uno de nosotros podamos relacionar todo esto con respecto a las Sagradas Escrituras. Entonces, por lo tanto, Malquisedec no es cualquier personaje. Malquisedec es el Elohim olvidado. Y lo he tomado así de esa manera porque las Sagradas Escrituras, en los ministerios que hay, Malquisedec es el que resalta al Padre y al Hijo, o el ministerio que tiene Malquisedec, el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, es exaltar a Yahshua y exaltar al Padre, y él hacerse como a un lado o trabajar a escondidas. Pero el hecho de que él trabaje a escondidas no quiere decir que se ha rebajado de pronto dentro de los niveles de orden divino, no, sigue siendo de orden divino, pero está ejecutando un rol o un ministerio ocultamente. ¿Por qué? Porque la misión o parte del ministerio
de Malquisede del Ruach HaKodesh es exaltar a Yahshua. Y digamos que la parte de Yahshua, el ministerio principal de Yahshua, es exaltar al Padre. Entonces mire el trabajo tan importante. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con la parte de Malquisedec cuando nosotros miramos eso? Todavía de pronto, para muchos hermanos, a pesar de que he dado bastantes conferencias con respecto a esto, todavía no tienen bien entendido y comprendido los textos de Génesis 14:18, del Salmo 110:4, de Hebreos 5, Hebreos 6 y Hebreos 7 en relación con Malquisedec. Pero en esta conferencia tengo que hablar un poco más con respecto a la parte de Malquisedec como Elohim. Y ya voy directo, firme, de pronto no como las otras veces, tratando de hacer una especie de investigación y mirando a ver a qué conclusión llegábamos, si de pronto si era o no era, quién era, de dónde salió. No. Eso ya lo tenemos en otra conferencia y usted lo puede mirar en la conferencia y darse cuenta. Hoy acá voy a ponerlo ya en el relieve del contexto de lo que es y cómo se necesitaba que en el último tiempo, en el remanente final, sobresalga Malquisedec. ¿Sí ve? ¿Para qué? Para que queden claros un poco, ¿no?, de textos bíblicos y quede claro de pronto el ministerio que él ejerce desde el santuario terrenal y cómo ejerce también un ministerio desde el santuario celestial. Entonces paro ahí un momento. Y surge una primera pregunta. ¿Quién es el encargado de enseñarle a los ángeles en el cielo cómo va a ser la adoración y la alabanza para la deidad? Si les acabo de mostrar Zacarías 4:14 y el Padre unge a dos hijos de aceite que son Yahshua HaMashiach y Malquisedec, y si tenemos las referencias nosotros de que Yahshua HaMashiach es un sacerdote según el orden de Malquisedec, entonces me está diciendo que ya hay un jefe de la liturgia y el jefe de la liturgia se llama Malquisedec. Las mismas escrituras lo están enseñando. Eso no me lo estoy inventando. Las mismas escrituras lo están diciendo y lo están confirmando. Yahshua es un sacerdote según el orden de Malquisedec y va a ejecutar su ministerio según ese sacerdocio de orden divino. Interesante. Entonces esto nos enseña a nosotros en este momento que el encargado de enseñar cómo es la adoración y la alabanza que se le debe rendir al Padre, al Hijo, inclusive a Malquisedec también, es el mismo Malquisedec. Bastante importantísimo esto, ¿sí ve? Y Malquisedec fue el que inició esa liturgia y repartió dones como él quiso, como nos lo está enseñando las Sagradas Escrituras juntamente con nosotros y a los ángeles. Por eso es que tenemos un poconón de jerarquías en la parte de los ángeles, porque el Ruach HaKodesh repartió dones, ¿sí?, como él quiere. ¿Sí? Y cuando él reparte como él quiere, entonces a la hora nombra jerarquías también. Y dentro de esas jerarquías pues tenemos la jerarquía de los ángeles. Y se determinó también, así como hay dos ungidos en la deidad, recuerde eso, el número 2. Tengo una conferencia sobre el número 2, que es importante. Entonces, así como tenemos nosotros dos hijos de aceite, entonces ahorita tenemos la creación de los ángeles y dentro de los ángeles entonces van a haber dos ángeles ungidos. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Eso podemos comprobarlo también en que Lucifer y Gabriel eran los dos ángeles ungidos con las dos jerarquías más altas. Ambos eran serafines y querubines, o ambos tenían esas jerarquías, serafines y querubines. Y esos dos fueron los ungidos, y esos dos son los que se nos muestra como una sombra o como una figura en la tapa del propiciatorio con los dos ángeles que se miran cada uno y están mirando a la parte del propiciatorio. ¿Para qué? Representando a dos ángeles ungidos. Entonces tenemos que mirar de pronto en las Sagradas Escrituras un estudio en referencia al número 2 en ungidos. Mire que tenemos entonces en la deidad a dos hijos ungidos,
a Yahshua HaMashiach y a Malquisedec. Tenemos dentro de la parte de los ángeles a dos ungidos, a Lucifer y a Gabriel. Lucifer cayó, entonces Gabriel ocupa el lugar de Lucifer y se ha ungido a otro ángel para completar el cupo. Ahora, al final de la historia, entonces vamos a tener nosotros dos remanentes finales. Y entre los dos remanentes finales, dos profetas. Y recuerde que los profetas son ungidos, los sacerdotes son ungidos y los reyes dentro de la parte de orden bíblico son ungidos. Tres clases de ungimiento. Alguien me dirá ahorita, no, entonces ¿qué pasa con los enfermos? Sí, los enfermos también se ungen en esta área, pero aquí estamos hablando dentro de un nivel de orden litúrgico. Y alguien me dirá, no, pero es que los ancianos también están dentro de un nivel de orden litúrgico. Sí, es verdad, pero están ungiendo a unos enfermos para que sean sanos o para que mueran, ¿sí? Haciéndoles comprender cómo es la importancia de un ungimiento. Ahora, un ungimiento no se hace solamente con aceite de oliva, que de pronto la mayoría de los líderes hoy en día lo hagan de esa manera y que nos hayan enseñado de esa manera, listo. Pero usted va a ir allá al Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras, y va a encontrar que el aceite para ungir lleva varios ingredientes. Yo acá tengo uno preparado, como dicen las Sagradas Escrituras. ¿Para ungir a quién? A ministros, a pastores, acá, a enfermos, me sirve ese también para ungir a la parte de los enfermos, ¿sí? Ocasiones especiales. Bueno, pero siguiendo adelante con esta parte, tenemos que Malquisedec es el Elohim olvidado. Y pareciera que Malquisedec es el Elohim olvidado, como el rezagado, el que menos sabemos de él. Cuando usted ya hace un estudio exhaustivo de las Sagradas Escrituras con respecto a Malquisedec y se va a dar cuenta, y déjeme de pronto llevarlos de pronto un poquitico para entrar en razonamiento de pronto serio. Entonces vayamos un momentico directo y al grano a Hebreos 7. Hebreos 7 tiene varias preguntas para cada uno de nosotros con respecto a Malquisedec. Y de pronto pongámonos en la posición de que nuestra mente está en blanco, de que de pronto nosotros no sabemos esto y que vamos a investigarlo nosotros por primera vez. Entonces pongámoslo dentro de ese contexto para ver cómo nos va. Hebreos 7, el versículo 1, empezando allí, dice, porque este Malquisedec, rey de Salem y sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Ese es el mismo texto que encontramos en Génesis 14, 18. El mismo texto. Digamos que aquí Pablo está retomando ese texto y le va a hacer unos agregados más que no está en Génesis ni que está en los Salmos. Mire que es Pablo el que nos da las señales y evidencias concretas de quién es en realidad Malquisedec. Y por eso en el libro de los Hebreos nos expone de pronto a varias preguntas para que nosotros mismos escudriñemos. Y sigue diciendo el versículo 2. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Si es un sacerdote le dan los diezmos, pero la primera pregunta que puede surgir aquí para cada uno de nosotros que estamos haciendo esta investigación es, ¿tiempo de Abraham? Todavía no está el sacerdocio levítico. Oye, no está el sacerdocio levítico. Y si no está el sacerdocio levítico, entonces este sacerdote Malquisedec, ¿de dónde salió? No hay sacerdocio levítico. Y si no hay sacerdocio levítico, pues no hay levitas que eran los sacerdotes. Entonces no existe el sacerdocio levítico todavía. Y tenemos aquí a Malquisedec que es sacerdote. Esa es la pregunta importante. ¿De dónde salió este sacerdote? Eso es lo que nos hace razonar ahora. Y de pronto nos hace razonar para que entremos nosotros a alguien, de pronto unas personas un poquitico más estudiadas sobre eso y dice, sí,
hay sacerdote. El sacerdote es el jefe de familia. Y déjeme decirle que sí, es verdad. El sacerdote es el jefe de familia. En ese tiempo, el sacerdote es el jefe de familia. Ahora preguntemos, ¿Abraham es jefe de familia? Sí. O sea, él sería sacerdote. Sí. Entonces, ¿qué clase de sacerdote es Abraham? Que aquí se encuentra con un sacerdote mayor, Malquisedec, y él entrega los diezmos. Entonces tenemos que encontrar las respuestas a todo esto. Significa que de Abraham hacia atrás existe un sacerdocio que no es levítico. Y el sacerdocio que existe se llama un sacerdocio de orden patriarcal. Oiga. Y en el sacerdocio de orden patriarcal, el jefe de cada familia es el sacerdote. Por lo tanto, Abraham es un sacerdote de orden patriarcal. Y Malquisedec entonces es sacerdote ¿de qué orden? Tenemos el orden levítico y ahora tenemos el orden patriarcal, pero acá tenemos un sacerdote que no es del orden patriarcal y no es del orden levítico, porque el orden levítico no existe hasta el momento, y el que está existiendo aquí en el momento de Abraham o de esa entrevista ya desde Génesis es el sacerdocio patriarcal. Pero este sacerdote Malquisedec no pertenece al sacerdocio patriarcal, porque Malquisedec no es un padre de familia. Oh, interesante. Y el sacerdocio patriarcal lo podía ejercer el padre de familia. Malquisedec no tiene familia. Y como Malquisedec no tiene familia, entonces él no es un sacerdote de orden patriarcal, mis apreciados hermanos. Vuelve la pregunta. Entonces, Malquisedec es un sacerdote ¿en qué orden? Déjeme decírselo ya. Malquisedec es un sacerdote del orden divino. Y el orden divino es un orden diferente al orden levítico y al orden patriarcal. O en otras palabras podemos decir, el sacerdocio patriarcal y el sacerdocio levítico son de origen humano. Y el sacerdocio de Malquisedec es de origen divino. Y si el sacerdocio de Malquisedec es de origen divino, entonces ahora sí miramos. Si es de origen divino, dentro de la parte divina no hay sino tres: Padre, Hijo y Ruach HaKodesh o Malquisedec. Ese es el origen divino. Y los tres son uno. Interesante. Bastante interesante esto. El versículo 2 que dice así: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Para un momentico. Pablo nos manda ahorita a escudriñar, como bereanos modernos, el nombre Malquisedec. Porque ahí está diciendo, cuyo nombre significa. Ahora les preguntaré ¿por qué es importante saber el significado de los nombres en hebreo? ¿Por qué será importante investigar el significado de los nombres en hebreo? ¿Por qué? Porque nos da un poco más de luz con referencia a lo que estamos estudiando. En este momento, en este contexto, estamos estudiando Malquisedec. ¿Sí ve? Y como estamos estudiando Malquisedec, entonces ahorita Pablo dice, ahora, el nombre Malquisedec significa esto: rey de justicia y rey de paz. Interesante. Entonces Pablo está diciendo, este no es cualquier sacerdote, porque este sacerdote es rey de justicia y rey de paz. Ahora ustedes comprenden por qué en el octavo milenio el que va a destruir a los impíos es Malquisedec, porque él es el rey de justicia. O en otras palabras, digamos, él es el guardián de la ley. Él es el que hace respetar la ley, y todo aquel que viola la ley, entonces se va a encargar de la ira de Malquisedec, que será bloqueada totalmente sobre aquellas personas que han violado la ley.
O sea, el encargado de ejecutar la justicia es Malquisedec, porque él es rey de justicia. Ahora, ese término de rey de justicia significa que en la ciudad Chalén, donde mora Malquisedec, y está morando todavía, es una ciudad de justicia, ya no hay ninguna clase de injusticia. Todas las personas que moran allá en ese lugar son ángeles, y todos los ángeles que moran ahí son ángeles buenos. Ahora dice, es rey de paz. ¿Por qué? Porque en esa ciudad no hay guerras, no hay disensiones, no hay rencores, no hay odio, no hay nada, es un rey de paz. ¿A quién se le atribuye eso? ¿O quién puede ser un rey de justicia y un rey de paz? Solamente alguien que venga de la parte divina. Y Malquisedec viene de la parte divina. ¿Sí ve? Pero esos títulos también se le otorgan a quién, al Padre y al Hijo. Reyes de justicia y reyes de paz. O sea, ser rey de justicia y ser rey de paz son títulos honoríficos que le corresponden única y exclusivamente a la deidad. Y ahí está Malquisedec. Malquisedec no es cualquier persona, como de pronto pretenden enseñarnos algunos, ¿no? Malquisedec es el Elohim olvidado de la deidad. El nombre Malquisedec es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh. Mire que hasta acá vamos bien en el estudio, ¿cierto? Ahora vamos al versículo 3 para encontrar otras cosas adicionales allí. Versículo 3 dice, sin padre y sin madre y sin genealogía. Entonces Pablo nos está diciendo, oye, no pasen de largo todo esto. Malquisedec, ¿quién le colocó ese nombre a él? Porque Malquisedec no tiene papá, no tiene mamá y no tiene genealogía. Entonces, ¿de dónde le apareció ese nombre Malquisedec? Vea, interesante detalle. Malquisedec es un nombre de origen divino, así como es Yahweh un nombre de origen divino, así como el nombre Elohim es un nombre de origen divino, así como Elohe es un nombre de origen divino. Interesante. Entonces, ahora vamos descifrando un poco, nomás ahí en el libro de Hebreos, que Malquisedec no es cualquier persona de origen humano, no es cualquier persona de origen angelical. Malquisedec es una persona de origen divino. ¿Por qué? Porque tiene títulos honoríficos que le corresponden solamente a la deidad, porque tiene un nombre que le corresponde solamente a la parte divina. ¿Sí ve? Nadie le colocó ese nombre. ¿Sí ve? Oye, interesante. Entonces tenemos unos nombres sagrados. Así como el nombre Yahweh es sagrado, el nombre Yahshua es sagrado, el nombre Malquisedec es sagrado también. En el cielo, cuando se nombra el nombre de Malquisedec, señal de reverencia. Cuando se nombra el nombre de Yahshua HaMashiach, es señal de reverencia. Cuando se nombra el nombre de Yahweh, que es para los tres, es señal de reverencia. O sea, ¿por qué muchas personas se atreven a decir que el Ruach HaKodesh, ¿sí ve? Muéstreme un texto en las Sagradas Escrituras donde saque y diga que a Malquisedec se le adora. Y que no lo encuentra. Vaya, no lo ven, pero ahí hay hartos textos de adoración para Malquisedec. Usted va a Ezequiel 1 especialmente, y muchas partes de Ezequiel se da cuenta de adoración. ¿A quién? A Malquisedec. Y de pronto lo pasamos por alto, de pronto y lo confundimos nosotros con Yahshua HaMashiach, y no, es Malquisedec. Hay evidencias serias de eso. Si usted va al libro de Ezequiel 1, se va a encontrar allá a Malquisedec sentado en un trono de zafiro. Y el zafiro es de color azul. Y el color azul es el color de la justicia. Y el encargado de la justicia es Malquisedec. Porque el trono de Yahshua HaMashiach es blanco. El trono del Padre es blanco. Es interesante mirarlo así de esa manera. Por eso no podemos confundirlo de esa forma. El versículo 3 me dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Entonces Malquisedec no tiene papá, no tiene mamá y no tiene genealogía. ¿Por qué no tiene genealogía? Porque él no es de origen humano. Él es de origen divino.
Y como es de origen divino, entonces miren lo que sigue diciendo ahí, que ni tiene principio de días ni fin de vida. O sea, lo mismo que el Padre y lo mismo que Yahshua. O sea que Malquisedec no tiene principio ni tiene fin, igual que el Padre, igual que Yahshua, como divinos. No tienen principio ni tienen fin. Entonces volvemos a mencionar nosotros. ¿Hay alguna duda entonces en este personaje Malquisedec? ¿Quién es? ¿Y de dónde viene? No, las mismas Sagradas Escrituras nos están enseñando a nosotros, diciéndonos a nosotros, en realidad, quién es Malquisedec. Que no lo confundamos. Porque no necesitamos recurrir a ninguna otra fuente. Decir, no, que es que hay un libro muy antiguo en esta manera, que hay unos libros en la enciclopedia tal y que nos enseña de este Malquisedec. No, la fuente principal en este momento es la Torá completa. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, esa es la Torá completa. No la Torá como de pronto se le otorga a los ortodoxos, ultraortodoxos, que para ellos la Torá, esos son los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras. No, la Torá completa es todas las Sagradas Escrituras, hoy en día, reunida. Entonces mire que seguimos investigando más y dándonos cuenta en esto. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Yahweh. O sea, está diciendo, este Malquisedec es como Yahshua, no tiene principio de días ni fin de días, y son semejantes el uno al otro. Pero aquí en este texto específicamente dice que Malquisedec es semejante a Yahshua, y que permanece sacerdote para siempre. Podríamos cambiar esa expresión, dice, permanece sacerdote por las edades sin fin. O permanece sacerdote por la eternidad hasta la eternidad. Interesante. O sea que Malquisedec tiene un sacerdocio que no termina, que no finaliza. Porque es un sacerdocio de orden divino. Y si es un sacerdocio de orden divino, interesante. No tiene fin. Permanece sacerdote para siempre. Ahora, si usted mira este texto, aquí el versículo 3, donde dice que Malquisedec es semejante a Yahshua, ahora usted pase un momentico al versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Malquisedec se levanta un sacerdote distinto. Acá dice el versículo 3 que Malquisedec es semejante a Yahshua, y el versículo 15 me está diciendo, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Malquisedec se levanta un sacerdote distinto. Y eso está haciendo referencia a Yahshua HaMashiach, lo cual significa que Yahshua HaMashiach es un sacerdote semejante a Malquisedec. O sea que las dos expresiones se intercambian. ¿Y qué nos da a entender eso? Que Yahshua y Malquisedec son dos personas diferentes, pero tienen los mismos, las mismas jerarquías, los mismos grados honoríficos y las mismas cualidades de orden divino. Interesante. Entonces, hasta acá podríamos nosotros mencionar por qué es que el Ruach HaKodesh está tan olvidado hoy. Porque la misión o el ministerio de Malquisedec es exaltar a Yahshua sobre todas las cosas. Y él trabaja detrás para exaltar a Yahshua. Por eso tenemos nosotros algo interesante allí en cargos jerárquicos. Y Yahshua, el ministerio de él es exaltar al Padre o llevarnos al Padre. Entonces es importante que hubieran dos sacerdotes de orden divino. No podría ser uno, porque las mismas Sagradas Escrituras nos dicen que cuando vamos a enfrentar un tribunal, deben haber mínimo 2 testigos. Si hay un solo testigo, no se considera válido de pronto el veredicto que se vaya a dar allí. No se considera válido. O sea, en un tribunal se necesitan 2 testigos. Y qué importante que en el tribunal divino tengamos nosotros 2 testigos de parte nuestra.
ante el Padre. Entonces, con 2 testigos, sí tiene validez el juicio que se vaya a ejecutar. Porque los 2 testigos están a nuestro favor, o los 2 testigos estarán en nuestra contra. Entonces, son los 2 testigos los que van a dar testimonio de usted y de mí. Oiga, entre esos 2 testigos van a actuar como abogados nuestros, como intercesores nuestros, como Elohim nuestros, como consoladores nuestros. Mire la importancia nomás en un concilio de orden divino que se necesitan 2 testigos. Por eso cuando va a Zacarías y de pronto la versión dice, mis 2 testigos. ¿Por qué? Porque esos 2 hijos de aceite también son 2 testigos, pero son 2 ungidos. Y ellos están actuando en nuestro favor en el juicio que se está llevando a cabo. Entonces, ¿qué hacemos con los 2 testigos? Comprender la obra de su ministerio sacerdotal que están realizando. Entonces, así ahora voy a entender que el ministerio de Malquisedec está basado en la santificación y el ministerio de Yahshua HaMashiach está centrado en la justificación. O en otras palabras, Malquisedec, nuestro Elohim Malquisedec, es el que nos completa la santificación que haya falta en nosotros. O sea, usted y yo colocamos la parte que nos corresponde de ser santos y alejarnos de toda cosa negativa, de todo pecado, de todo mal pensamiento, de todas cosas negativas. Lo que nos haga falta, nos lo completa Malquisedec para que ninguno de nosotros vaya a creer que se ganó el cielo por méritos propios. Interesante. Y ahora, a pesar de que es Malquisedec el que completa la santificación y nos sella, oye, importante eso de la sellada. ¿Por qué no sella? Porque le ahorra trabajo ahora a Yahshua HaMashiach, porque Malquisedec es semejante a Yahshua y Yahshua es semejante a Malquisedec. Entonces es como si Malquisedec le dijera, a ver, Yahshua, aquí le mando ya todo resumido, esta persona está sellada, esta otra no está sellada, entonces Yahshua HaMashiach no tiene que hacer más trabajos, porque el que escudriña lo más íntimo del Padre y del Hijo es Malquisedec. El que escudriña lo más íntimo de nosotros es Malquisedec. O sea que Yahshua no tiene que escudriñar en nosotros porque él lo puede hacer también, pero ya hay un ministerio que lo hace Malquisedec. Entonces Malquisedec escudriña lo profundo en nosotros, él nos sella y nos dice esta persona está lista. Entonces ahorita Yahshua HaMashiach, usted confírmelo en el libro de la vida del Cordero, ¿sí ve? Opere a esa persona, opere el ADN para que le quite todos los pecados que están allí, que esa persona ya no se acuerde de que ha pecado ni nada, colóquele su justicia. Y eso es lo que hace Yahshua. Entonces, cuando Yahshua va a revisar los libros, entonces él mira la firma de Malquisedec. Si está sellado, la firma de Malquisedec significa que está sellada esa persona. Y esa persona que está sellada, entonces ya merece el cielo. Pero a pesar de que merece el cielo, se le necesitan quitar unos pecados que esa persona tiene, aunque Malquisedec lo selló. O sea, lo volvió completo, lo santificó totalmente. Pero tiene un registro negativo en los reinos del cielo y eso no puede ser así. Para eso está Yahshua HaMashiach como sumo sacerdote en el santuario celestial, para revisar los libros. Entonces, ¿qué es lo que hace Yahshua HaMashiach? Revisa el libro de la vida del Cordero y se da cuenta que esa persona fue sellada por Malquisedec. Como fue sellada por Malquisedec, él no tiene que revisar todos los pecados que cometió, porque ¿quién los revisó ya? Malquisedec. Y Malquisedec, que es semejante a Yahshua, entonces como si Yahshua hubiera revisado esos libros, pero en realidad ¿quién revisó todos los pecados? Los revisó Malquisedec. Entonces Yahshua, ¿qué es lo que hace? Le crea a Malquisedec, que ya le ayudó en el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace Yahshua? Le borra los pecados que tiene esa persona en el libro de las rebeliones y en el libro de memorias, lo confirma en el libro de la vida del Cordero, ¿sí ve? Y le coloca su justicia. Y luego lo presenta al Padre y el Padre lo acepta como hijo amado. Oh, qué importante. O sea que a pesar de que Malquisedec me selló y tengo derecho al cielo, Yahshua tiene que hacer la parte final del trabajo.
y es borrarnos los pecados que tenemos nosotros en los registros del reino de los cielos. Y luego Yahshua nos confirma y nos coloca su justicia, y colocarnos su justicia en nosotros nos hace idóneos para presentarnos delante del Padre. Entonces Yahshua nos presenta delante del Padre, y al presentarnos delante del Padre, entonces el Padre nos ve a nosotros sin un solo pecado. No hay ni un solo pecado por ningún lado, porque los dos testigos, los dos sacerdotes, se encargaron de quitarnos a nosotros esos pecados. Por eso se necesitan dos testigos, dos sacerdotes para hacer la labor. ¿Ve? Entonces es como si de pronto se reuniera el concilio celestial y están los tres, Padre, Yahshua y Malquisedec. Entonces Malquisedec y Yahshua le dicen al Padre, bueno Padre, aquí está Carlos, por decir algo, ¿sí ve? Le presentamos a Carlos. ¿Cómo ve a Carlos, Padre? Está hablando Yahshua, está hablando Malquisedec. Y el Padre ve a Carlos, y el Padre ve a Carlos igual a Yahshua e igual a Malquisedec, sin pecado, sin pecado. Entonces el Padre dice, no, son iguales a ustedes, hijos, tráiganlo a que viva con nosotros. Oiga, somos aceptos delante del Padre gracias al trabajo de los dos testigos, de los dos sacerdotes, de los dos Elohim. Por lo tanto, usted, mi apreciado hermano, usted no puede hacer atrás a Malquisedec, el Elohim olvidado. No, señor, usted no puede hacer atrás. Aunque las Sagradas Escrituras y el hebreo me presentan la palabra Echad o la palabra Echad para uno, para referirse allí de que Yahweh es uno y que es verdad. La palabra Echad y la palabra Echad en el hebreo hace referencia a uno. Por eso es que de pronto tenemos unas religiones monoteístas. La religión hebrea es monoteísta. Los musulmanes son monoteístas. No hay sino un solo Elohim. Y por eso en los musulmanes no se acepta a Yahshua como Elohim. A Yahshua se le acepta como un profeta, como un gran profeta. Y no podemos confundir eso. Porque las mismas Sagradas Escrituras me presentan también la palabra Elohim. Y Elohim es el plural para la deidad. O sea, para los tres. Yo puedo nombrar al Padre como Elohim, al Hijo como Elohim y a Malquisedec como Elohim también. El nombre Yahweh, le he mostrado referencias a ustedes. El nombre Yahweh es para el Padre. El nombre Yahweh es para Yahshua. El nombre Yahweh también es para Malquisedec. O sea, los tres utilizan el nombre Yahweh y los tres utilizan el nombre Elohim, pero sin embargo son Echad, Echad o Elohe, uno. Oh, interesante. Pero el hecho de que esté mencionando esto es para aclarar, y no como algunos que mencionan que de pronto la deidad son dos, y para otros que la deidad solamente es uno, y para otros son tres. Sí. Entonces aquí la definición para cada uno de nosotros es ¿en qué posición me encuentro? ¿Yo creo en la deidad de tres? ¿Creo en la deidad de dos? ¿O creo solamente en uno? Y eso es importante porque aquí tendríamos que empezar a hacer otros estudios un poquitico más exhaustivos. Hablando de pronto yo con unos rabinos, que he podido tener la oportunidad de hablar con ellos, y ellos al principio me decían, no, es que usted tiene que convertirse. Le digo, no, yo ya estoy convertido. Y ellos me enseñaban eso. Miren, una de las cosas que tienen los rabinos y la parte judía es que ellos quieren enseñarnos a nosotros. Ellos son como los testigos de Jehová. Usted se encuentra con un testigo de Jehová y ellos quieren enseñarnos a nosotros. Y yo siempre he sido con ellos o con cualquiera. Le digo, no sé. Si usted me va a hablar de profecías, yo estoy dispuesto aquí a escucharle el tiempo que sea necesario y empiece. Y ellos empiezan. Cuando ellos terminan, le digo, ya. Dice, sí, eso es todo. Permítame un momentico, le acabo de completar el estudio. Y empiezo a completar el estudio y quedan sorprendidos. En eso me ha pasado con un poco de rabinos que han estado hablando conmigo, que han hablado conmigo, y unos grandes amigos que tengo. Y después me dijeron, no, ahora vamos a compartir las Sagradas Escrituras. ¿Qué vamos a compartir hoy?
Y resulta que cuando me empezaron a decir así, yo era el que tenía que exponer. Y ellos se me convirtieron en talmidín, en discípulos. Y cada vez que me encontraba ya con ellos así, después de aparte, ya no me decían que me tenía que convertir, sino que vamos a compartir de las Sagradas Escrituras, que vamos a compartir de la Torá, que vamos a compartir de la Brit Hadashah, que vamos a compartir. ¡Ay, eso es maravilloso, lindo! Por lo tanto, no sé si alguno de ustedes tenga algo entre sus creencias y no crea que Malquisedec es el tercer miembro de la deidad. Que Malquisedec es un Elohim olvidado. Que Malquisedec pasa desapercibido. Pero cuando usted empieza a entender y a comprender todo eso y empieza a ver todos los textos donde se encuentra Malquisedec con el nombre del Ruach HaKodesh, ¿sí ve? Entonces usted ya va encontrando más significancia. Dice, no, Malquisedec lo encuentro por las Sagradas Escrituras en diferentes lugares. Ahorita usted antes no lo encontraba en el santuario terrenal y ahorita va a encontrar a Malquisedec en el santuario terrenal. Antes de pronto usted no encontraba de pronto el sacerdocio que está realizando Malquisedec en la muerte de Yahshua, y me detengo acá para repasarlo un poco más. Yahshua muere. Y recuerde que cuando Yahshua muere, Él es la realidad de las fiestas, del santuario y de todas las profecías. Yahshua es la realidad. Si Yahshua es la realidad y Él está muriendo y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, le pregunto a cada uno de ustedes, ¿dónde está el sacerdote en el momento en que Yahshua está muriendo? Para que ese sacerdote recoja la sangre y la presente allá en el templo. ¿Dónde está? ¿Quién hizo eso? No, eso pasó desapercibido. Solamente el pensamiento está centrado ¿en dónde? En Yahshua que está muriendo. Pero nadie fue capaz de comprender la conexión de las sombras y las figuras del santuario terrenal, de las fiestas de Yahweh. Nadie fue capaz de comprender eso y llevarlo a la realidad, que es Yahshua que está muriendo allá. Y Yahshua es de origen divino y tomó la naturaleza humana. Y como Yahshua es de origen divino y toma la naturaleza humana, la sangre de él no la puede presentar un sacerdote levita de su tiempo. No, señor. No la puede presentar. La tiene que presentar un sacerdote de orden divino. Ahora le pregunto, ¿dónde está ese sacerdote de orden divino que necesita presentar la sangre de Yahshua? Y algo bien serio, el sacerdote divino tiene que venir y coger la sangre de Yahshua y colocarla en el propiciatorio para que sea la realidad del Yom Kippur que se realizaba en el santuario terrenal. Pero no tenía que ser cualquier sacerdote levítico. Es más, cuando Yahshua está muriendo, el sacerdote levítico ha claudicado, ha sido cortado. Por lo tanto, ningún sacerdote levítico podía hacerlo, porque si fue cortado el sacerdote levítico. Por eso tenemos nosotros a Malquisedec. Oye, Malquisedec no es ningún sacerdote de orden levítico ni de orden patriarcal. Malquisedec es un sacerdote de orden divino y es el tercer miembro de la deidad. Y como tercer miembro de la deidad, él es el encargado, el único autorizado para presentar la sangre de Yahshua allá en el propiciatorio de esa arca perdida, escondida en una cueva debajo de donde murió Yahshua HaMashiach. Y cuando usted entra a un estudio un poco más exhaustivo, se va a dar cuenta que los milagros sorprendentes que ocurrieron en la muerte de Yahshua fue por Malquisedec. Malquisedec fue el que produjo el terremoto en el momento en que murió Yahshua, y ese terremoto resucitó a un poconón de mártires del Antiguo Testamento. Oiga, pero ese terremoto abrió una grieta y Yahshua, que fue herido, una lanza a su costado y derrama sangre. Mire que esa sangre, por obra milagrosa, por obra sorprendente, dirigida por Malquisedec, baja por la parte de la grieta. Y allá que baja en la parte de la grieta,
es depositada preciso en el propiciatorio del arca de la alianza que estaba escondida o que está escondida todavía allá en ese lugar. O sea que se cumplió la realidad de origen profético y de origen divino con Yahshua HaMashiach, aunque la mayoría de las personas no lo entendieron y no comprendieron ese suceso de orden profético en verdad presente que se estaba cumpliendo en ese mismo momento. Ahora usted póngale el sentido. Tenemos santuario terrenal. Y el santuario terrenal me está diciendo que en el Yom Kippur el sumo sacerdote tiene que presentar la sangre del macho cabrío y rociarla allá en el propiciatorio. Ahora llevémoslo a la realidad. Yahshua está en la cruz. Muere. Ahora ¿quién va a presentar la sangre allá en el propiciatorio de esa misma arca? Alguien tenía que presentarla y ese alguien que tenía que presentarla es Malquisedec como sacerdote de orden divino. Y se cumplió la profecía independientemente que de pronto usted se la sepa hasta hoy nomás. Así hasta hoy de pronto nuestro Elohim Malquisedec le abra la mente, le dé entendimiento, sabiduría y usted empiece a con él y dice, no, sí, eso es verdad, eso es verdad. Claro, eso tenía que ser así. No podía ser otro sacerdote. Tiene que ser un sacerdote de orden divino. Efectivamente, Malquisedec no es cualquier persona. Malquisedec es la tercera persona de la deidad. Es un Elohim olvidado. Y como Elohim olvidado, nosotros también lo hemos tenido como un poco relegado cuando él está haciendo un ministerio aquí en el planeta Tierra. Y en este planeta Tierra, que él está haciendo ese ministerio, todavía no entendemos, va a llegar la segunda venida de Yahshua HaMashiach y todavía no entendemos el ministerio de Malquisedec. Es más, no estamos entendiendo del todo el ministerio que está realizando Yahshua HaMashiach como sumo sacerdote en el santuario celestial, haciendo el Yom Kippur profético de los vivos. No somos capaces de llevarlo a la realidad todavía para ver esos acontecimientos adelantados en visión panorámica, revelados ya en las Sagradas Escrituras. Por eso cuando lo hacemos de esa manera, nosotros somos alimentados, edificados, fuertemente confirmados. Por eso es que de allí de pronto ustedes ven que en todas las oraciones que hago, nombro a Malquisedec. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto ustedes también en las oraciones que ustedes realizan la oración solamente para el Padre. Y algunos de pronto un poquitico más de pronto adelantados, digámoslo así, nombran a Yahshua HaMashiach. Y algunos no nombran al Padre sino a Yahshua. O algunos no nombran sino al Padre y no a Yahshua ni a Malquisedec. Pero mire que la mayoría de creyentes no tienen en cuenta en sus oraciones a Malquisedec. Y Malquisedec es el Elohim más cercano de nosotros. O sea, en otras palabras, es como cuando usted tiene dos amigos y hay un amigo que es más cercano, que le tiene más confianza. De pronto usted haga de cuenta que en este momento Malquisedec es nuestro amigo más cercano, está aquí en el planeta Tierra, Yahshua está en el cielo. Entonces yo tengo que volverme un amigo completo, íntimo, en una relación profunda con Malquisedec, porque Malquisedec me lleva a Yahshua y Yahshua me lleva al Padre. Esto es maravilloso para cada uno de nosotros. Necesitamos comprender un poco más de eso. Y creo que con la ayuda del Eterno, mañana tenemos una continuación de este tema, porque es maravilloso, hermoso. Que el Eterno nos bendiga hoy. Vamos a tener la tefilá final y mañana continuamos. Amoroso Abacado Yahweh. Amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de esta hora. Gracias por enseñarnos que Malquisedec es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh y que Malquisedec es el Elohim olvidado, pero Malquisedec es nuestro Elohim más cercano en este momento. Permita que podamos tenerlo presente en nuestras oraciones, en nuestras actividades diarias y que aprendamos el ministerio que está realizando en favor de nosotros, el ministerio que realiza Yahshua HaMashiach en favor de nosotros y que gracias al plan que elaboraron a través del plan de salvación, estamos nosotros con dos testigos, con dos ungidos, con dos Elohim delante del Padre que están trabajando en favor nuestro.
que podamos aprovechar toda esa ayuda que tú nos has dado. Perdona nuestros errores y ayúdanos a que podamos edificarnos y ser santos cada día más en el sentido de la palabra y la acción. Que alcancemos niveles de santidad cada día más elevados. Que tu bendición repose en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia en los diferentes lugares del mundo que se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Con ayuda del Eterno, mañana tendremos otra conferencia. El Eterno me les siga bendiciendo. Feliz Kadosh Shabbat.